Recording in por los progress. muelles, los resortes que hemos conversado, ¿verdad? Por el que entra la corriente, instrumento de bobina móvil. Vamos a ver si por aquí tengo un gráfico del instrumento de bobina móvil. Este es el de hierro móvil. El de bobina móvil. Bueno, este es el instrumento de bobina móvil. La corriente decía que entraba, la corriente que se quiere medir, circulaba por la bobina, ¿verdad? E interactuaba con un campo magnético producido por un imán, por el imán, ¿verdad? Y eso daba como consecuencia que apareciera una fuerza, la ecuación de Lorentz, que ustedes llevaron en su curso de física, y que hacía que esto girase. Esa era la figura, ¿verdad? Una bobina de una resistencia más o menos entre 250 a cerca de 1000 ohmios por ahí, a ver si por ahí encuentro el valor, ¿no? De la resistencia de la bobina, y esta giraba sobre un pivot, ¿no? Que tenía una característica de hacerlo todo lo que está en el interior, todo el movimiento, como se le llama, apenas de un gramo, 1.5 gramos todos, y la aguja está montada justamente sobre la bobina. O sea, todo se lo lleva, ¿de acuerdo? Todo gira. Como todo instrumento, esto giraría eternamente como un pequeño motor, ¿cierto? En el que estoy haciendo pasar una corriente y gira, ¿verdad? Pero nosotros tenemos unos muelles mecánicos, no aparece por acá, ¿verdad? Que me dan el par contrario, el par mecánico contrario. O sea, hay un momento de equilibrio, ¿no? Si la corriente es mayor, la aguja gira más. Si la corriente es más pequeña, lógico, gira menos, ¿no? Hay una contraposición entre los pares correspondientes, el par mecánico y el par eléctrico. Eso era lo que nosotros estábamos viendo. Vamos a regresar a ver si encuentro por aquí algo más que nos haga ver esta figura. Todo esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean, porque es interesante ver los detalles, ¿de acuerdo? La característica de la corriente, cómo nosotros podemos ampliar las escalas, los shunts o resistencias en paralelo que podemos poner, ¿no? En fin, esa es la historia de nuestro curso. Esto hemos visto ya. Instrumento de bobina móvil. Ya no sé dónde estamos. Bueno. Estos son los muelles, los muelles que les decía, los muelles, o los espirales, o los resortes, como quieran ver, ¿verdad? Que cuando esto gira, en un sentido los resortes tienden a abrirse y ofrecen una fuerza contraria, un par, al final de cuentas, contrario. La bobina está enrollada generalmente sobre una pequeña lámina de aluminio. Pesa poco y es conductora, ¿verdad? Y me da la oportunidad también, de acuerdo a la ley de Lenz, de que por ella pase una corriente contraria y sirva también como un par antagonista en el transitorio correspondiente. O sea, realmente un instrumento, estos electromecánicos, ¿verdad? Estos analógicos son una joya en su interior, por la creatividad que tiene el diseñador, ¿verdad? Para que le dé una exactitud aproximadamente como tienen, por ejemplo, los Yokogawa, de 0.5%, clase 0.5. ¿Se dan cuenta? O sea, es una maravilla esa figura, ¿verdad? Tiene ventajas un instrumento de bobina móvil. También les hablé, ¿no?, sobre la característica del núcleo que tengo aquí, ¿verdad? Tiene esta característica para que el campo sea radial y que el torque sea el mismo en todo instante de giro de la bobina. Este es un núcleo de fierro, ¿verdad? ¿No? Gira sobre eso. Lo tengo aquí. Polo norte, polo sur. Esto que ven ustedes del lado contrario es el contrapeso. Y evita justamente que la aguja caiga sobre la escala.
Lo pueden poner en cualquier posición y la aguja va a mantener su posición en equilibrio horizontal. No cae hacia la pantalla ni cae del lado contrario. Esto se conoce como contrapeso. ¿De acuerdo? Tenemos así. El amortiguamiento, como decía, a ver qué dice acá. Al aplicar una corriente a la bobina se produce la cupla motora y la misma se desplazará siendo equilibrada por la antagónica, ¿claro? Una cupla motora, producido por la corriente, que al interactuar con un campo magnético aparece una fuerza, ¿verdad? Y un torque con respecto al eje. Esto va a girar, siendo equilibrada por la antagónica producido por los resortes helicoidales. Los muelles o los resortes me dan el par contrario de equilibrio, deteniéndose proporcionalmente a la corriente aplicada. Esta detención no es instantánea, ya que por efecto de la cupla motora, la masa equivalente de la bobina adquiere energía cinética que es liberada al producirse el equilibrio, lo que hace que el sistema móvil no se detenga en forma instantánea, inmediata, sino que se producen oscilaciones, esta figura, que es recomendable, ¿verdad? Nosotros sabemos que existen diferentes tipos de movimiento, subamortiguado, crítico y sobreamortiguado, ¿verdad? Nos interesa que sea, como están viendo ustedes aquí, oscilatorio. Eso da la sensación de que la aguja no queda pegada al tomar la lectura. Nos interesa que se pegue un vaivén, un bailecito aquí, que nos va a indicar que la aguja realmente está suelta, ¿no? Y no se ha atracado, entre comillas, ¿verdad? La aguja al hacer el giro. Esa es una ventaja del tipo de movimiento que ven ustedes. ¿Ok? Entonces tenemos eso así. ¿Mm? La construcción del cuadro en el cual se enrolla la bobina se realiza en aluminio, generalmente, ¿eh? Generalmente es en aluminio, por ser un material no magnético, muy liviano y conductor, para generar el amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento, entonces, se produce por efecto de la cupla motora, se produce por el aire que tenemos en el entrehierro, ¿no? Se produce por la corriente contraria de Lenz. Cuando pasa una corriente en un sentido, aparece una corriente en el sentido contrario en el aluminio, ¿verdad? Que nos sirve también como amortiguamiento. La aguja indicador del mismo metal, el alambre para la construcción de la bobina de cobre esmaltado y de sección del mismo es muy pequeña, normalmente de unas pocas centésimas de milímetro, siendo común un diámetro de 0.05 milímetros. La bobina con este alambre posee una resistencia de 2000 ohmios. Los fabricantes tratan además de que todo el aparato indicador sea lo más robusto posible para mantener sus características, ¿sí? A pesar del maltrato, etc. En instrumentos de tablero que casi siempre trabajan en forma vertical, se marca en la escala con un símbolo. También conocemos un símbolo que identifica la forma en la que se utiliza el instrumento. Ya sabemos cuál es el símbolo para que el instrumento trabaje echado y para que trabaje parado, ¿no? O en una determinada posición, que también vale. En cuanto a la corriente necesaria para su funcionamiento, son comunes instrumentos que operan con 1 miliamperio, 0,5 miliamperios, 50 amperios y especiales que operan con 10 amperios en fondo de escala. Esto es en el caso de amperímetros, ¿de acuerdo? Eso es en el caso de amperímetros de bobina móvil. Vamos a ir viendo esta nota. Vamos a ver algo del instrumento de hierro móvil. El instrumento de hierro móvil puede ser de atracción y de repulsión, y posee una bobina fija y el sistema móvil está integrado por una pieza o lámina de hierro dulce adosada al eje móvil. Vamos a ver si tengo por aquí un gráfico. Este, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es la bobina, ¿no? Y este es el hierro, ¿verdad? ¿No? La bobina, ¿qué bobina? La bobina sobre la que pasa la corriente. ¿De acuerdo? Aquí, en este tipo de instrumento, es raro encontrar que por la bobina fija pase corriente, pero existen también instrumentos por los que pasa la corriente, como el que están viendo ustedes aquí. A ver, sobre esta bobina, que se envuelve sobre esta lámina que también sabe ser de aluminio y circular, pasa la corriente. ¿De acuerdo? Y tenemos estas placas, ¿no? Que van a ser atraídas
¿Mm? Hacia un lado, hacia otro lado, dando como consecuencia un giro de la aguja. Similar al caso de bobina móvil, esto es el contrapeso y esto gira. Lámina de hierro móvil, bobina fija. ¿De acuerdo? En el instrumento de bobina móvil nosotros teníamos que por los muelles hacíamos pasar la corriente que queríamos medir. En el caso que nosotros estamos viendo, en ese caso puntual del instrumento de hierro móvil, la corriente que queremos medir pasa por la bobina e interactúa con el hierro que tengo aquí. ¿Qué me hace pensar eso? ¿No? ¿Verdad? Que sea una corriente en uno u otro sentido, siempre atraerá al hierro. Si yo tengo un polo norte, atrae al hierro. Si tengo un polo sur, atrae al hierro. ¿Qué nos hace pensar esto? Que este tipo de instrumento sirve también para corriente alterna. Tanto para corriente continua como para corriente alterna. Otra vez, tenemos entonces, en el caso que nosotros estamos viendo, que la corriente que nosotros deseamos medir circula por esta bobina enrollada, ¿verdad? Al circular por esta bobina, va a atraer al hierro que estamos viendo acá. Este hierro se apega más para un lado, se apega menos al otro lado, dependiendo de la magnitud de la corriente que está pasando por la bobina. En el caso que estamos viendo ahí en la pantalla, la corriente que queremos medir pasa por la bobina, aquí. Y los muelles, ¿verdad? Son independientes, ¿no? De la corriente. En el caso del instrumento de bobina móvil, por los muelles es que ingresaba la corriente y circulaba por la bobina. En este tipo de instrumento, los muelles están independientes. ¿Qué son los muelles? Los resortes que me producen el par antagonista, el par mecánico antagonista. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo ahí en la pantalla. A ver, vamos a leer un poco para ver si hay algo que podamos rescatar de todo esto. A ver, vamos a ver. Chispas. Tenemos acá el instrumento de hierro móvil. El sistema móvil está integrado por un eje con sus respectivos cojinetes y solitario con él, otra lámina de hierro. De esta forma, al circular corriente por el arrollamiento, se magnetizan simultáneamente ambas láminas, produciéndose en ellas un campo magnético de igual polaridad, repeliéndose las mismas, estas dos láminas. Por lo que el móvil se desplaza alejándose en forma proporcional al cuadrado de la corriente aplicada. Esto nos hace pensar, ¿no?, que es proporcional al cuadrado de la corriente. Este instrumento nos sirve tanto para leer en continuo como para leer en alterna. Los instrumentos de hierro móvil, que pueden ser como el que estamos viendo ahí de repulsión y pueden ser de atracción, que vamos a ver luego, ¿verdad? Me sirven tanto para leer en continua como para leer en alterna. ¿Qué dice aquí? Como se advertirá también, si la fuerza es proporcional al cuadrado de la corriente, el desplazamiento no será lineal. También se observa en el dibujo la aguja indicadora y su sentido de giro, ¿no? El desplazamiento, entonces, tiene una ley cuadrática justamente porque es proporcional a la corriente al cuadrado. Si la fuerza es proporcional al cuadrado de la corriente, el desplazamiento no será lineal. También se observa en el dibujo la aguja indicadora y el sentido de giro. No se ha dibujado el resorte helicoidal para producir la aguja antagónica, no aparece pues acá, pero justamente va en los puntos que estoy mostrándoles acá, acá y acá, ¿verdad? Ahí tengo mi resorte, que igualmente va a abrirse o cerrarse de acuerdo al desplazamiento de las láminas que tengo aquí. ¿Mm? Eso que tenemos ahí. La sensibilidad de este instrumento es mucho menor que la de bobina móvil, por lo tanto el de bobina móvil es mejor. Generalmente, en este tipo de instrumentos se utilizan en tableros, ¿no? En tableros, y son utilizados verticalmente, ¿no? La sensibilidad es poca, como dice bien ahí, la clase del instrumento es menor que la del instrumento de bobina móvil, ¿no?
Los valores de sensibilidad comunes son de 100 ohmiovoltios y 20 ohmiovoltios, lo que produce que la corriente para fondo de escala sea de 10 miliamperios, 50 a 50 miliamperios respectivamente. Esto es bastante alto. 10 miliamperios y 50 miliamperios respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que el instrumento para máxima escala necesita absorber una corriente de esta magnitud, que es grande comparada con la corriente que absorbe un instrumento de bobina móvil. El instrumento de bobina móvil absorbe menos de 10 miliamperios, ¿no? Para fondo de escala. Todo instrumento, como ustedes saben, tiene un consumo específico, ¿no? Significa que está absorbiendo una corriente del circuito sobre el que está efectuándose la medida, ¿verdad? Si un instrumento absorbe más corriente del circuito sobre el que está efectuándose la medida, es de menor característica, su exactitud es menor, ¿no? Está modificando el circuito sobre el que está aplicado. Eso es lo que en otras palabras nos está diciendo este aspecto de sensibilidad, ¿verdad? La propiedad fundamental que poseen es su independencia de la corriente continua o de la corriente alterna. Además, se construyen de mucha precisión, encontrándose en el mercado aparatos de clase 0,5% y mejores. Es raro, pero dice así, ¿no? En cambio, lo de bobina móvil, como los Yokogawa que tenemos en la universidad, son de clase 0,1, 0,2, mucho mejor que los instrumentos de hierro móvil. El Yokogawa, que vamos a ver, el batímetro que trabajamos ahí, es un instrumento electrodinámico. Vamos a ver eso. ¿Qué tipo de corriente miden los instrumentos de bobina móvil y de hierro móvil? De bobina móvil son diseñados para continua. Y los de hierro móvil, continua y alterna, ¿no? Principio de funcionamiento, quién provee la cupla motor y la cupla antagónica, en fin, son preguntas que están dentro de lo que nosotros venimos conversando. ¿Mm? ¿Por qué los campos polares tienen forma de semicírculo en los instrumentos de bobina móvil? También hemos conversado eso. Y podemos demostrarlo, ¿eh? Podemos demostrar que lo que se busca, ¿qué cosa es? Que el torque sea el mismo en cualquier posición de giro de la bobina, ¿verdad? Lo que da como consecuencia que la escala sea lineal, que los espacios entre uno y otro número siguiente son iguales en todo el rango de la escala. Eso es lo que significa la linealidad de la escala. Y esto se produce de mejor forma cuando el campo es, como ven ustedes, campo radial. ¿Cómo se indica en forma normalizada la sensibilidad de los instrumentos de bobina móvil? Son como voltio ohmio, kilovoltio ohmio. Es la forma de representar. ¿Qué implica para un instrumento de bobina móvil tener una que no se sabe qué cosa, sensibilidad de 1 kilovoltio, acá está, y tener una de 20 kiloohmios por voltio? Su mejor característica, pues, un instrumento que tiene una resistencia de 20 kiloohmios por voltio, los multitesters tienen de 20 a 30 kiloohmios por voltio. Los multitesters, esto que tenemos en la universidad, analógicos, tienen una sensibilidad de 20 a 30 kiloohmios por voltio, que es bastante alto. ¿Ve? Comparado con los instrumentos de hierro móvil, ¿no? Pero es bastante bajo comparado con los instrumentos electrónicos que tienen una sensibilidad de tanto megaohmio por voltio. ¿Se dan cuenta? En el caso de un voltímetro. ¿Cuál es la máxima caída de tensión normalizada en los instrumentos de bobina móvil? La máxima caída de tensión normalizada está dada justamente por la cantidad de corriente y la resistencia que tiene ese voltímetro o ese instrumento, ¿no? Corriente 10 miliamperios. En fin, ¿qué característica tiene la escala en los instrumentos de bobina móvil? Que son lineales, igualito. Y así por el estilo, jóvenes. ¿Cómo obtiene la cupla antagónica y el amortiguamiento en los instrumentos de hierro móvil? Lo que estamos conversando, y que lo vamos a ver mejor todavía. ¿Qué característica tiene la sensibilidad en los instrumentos de hierro móvil? Que es menor. En los instrumentos de hierro móvil, ¿no? Como el campo magnético es producido por una corriente, observen, cuando el campo magnético es producido por una corriente, es menor que el campo magnético producido por un imán. ¿De acuerdo? Bien, ¿no?
Ustedes seguramente que están llevando máquinas rotativas, hay toda una teoría inmensa que se está aplicando con ciertos problemas de los motores multipolares, en el cual el campo magnético ya no es producido por una corriente, sino por imanes, así como los polos que tienen ustedes en su generador y su motor, ¿no? Los polos norte-sur es producido por un alambre que lleva corriente y que me da el norte-sur, etcétera, ¿verdad? La figura está en que ahora se está estudiando bastante poner imanes en esos puntos, para que me produzcan el campo magnético donde va a girar el rotor, por ejemplo. ¿Vieron? ¿Pero por qué? Porque un campo magnético producido por una corriente es bastante pobre, 500 Gauss, por ahí estará. En cambio, un campo magnético producido por un imán está por encima de los 10.000 Gauss. Por lo tanto, en este instrumento de hierro móvil es necesario que esté apantallado, porque los campos magnéticos exteriores, a diferencia del instrumento de bobina móvil en el que el campo magnético es producido por un imán, los campos exteriores pueden influir en la respuesta del instrumento causando un error todavía mayor. Entonces los instrumentos de hierro móvil son apantallados. Una caja de Faraday, ¿no? Una malla que impide que los campos magnéticos exteriores penetren en el movimiento mismo del imán digo, del movimiento, ¿no? Del instrumento, mejor dicho así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que el campo magnético es producido por una corriente, ¿no? Y eso da una característica menor de sensibilidad de un instrumento de hierro móvil comparativamente con el de bobina móvil. ¿Ok? Eso es lo que puedo decirles con respecto a esto. Esto por aquí. Los errores de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo que se pueden cometer en los instrumentos que estamos viendo. Sí, pues, esto. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿No? 20 kilómetros por voltio en continua y tiene 8 kilómetros por voltio en alterna. Su multitester analógico, ¿no? Su resistencia es de 20 kilómetros por voltio. Si lo pongo a máxima escala, póngale que sea esto de seno, acá, 250, máxima escala. ¿Cuál será la resistencia interna del voltímetro? ¿De cuánto será? 250, ¿no? 20 kilómetros por voltio, 250 voltios, ¿qué resistencia le estamos poniendo? ¿Verdad? Eso es. Esto es lo mismo. Es lo mismo que estamos viendo. Esto se los dejo, jóvenes, para que ustedes lo lean, ¿no? No es más que aplicación. O sea, el circuitos 1, continuo. Estos puentes lo vamos a ver, pero posteriormente. Los puentes, como espero haberle dicho ya a ustedes, ¿verdad? Este es un galvanómetro microamperes, un galvanómetro. ¿Cuál es la diferencia entre un galvanómetro y un amperímetro? El galvanómetro tiene el punto central 0 al medio, ¿no? Pero es un instrumento igualmente de bobina móvil. Un galvanómetro es un instrumento de bobina móvil. Lo podemos tener allí. ¿Y cómo podemos leer en el caso de un puente en alterna? Porque hacemos rectificar la onda correspondiente para que lea justamente lo correcto, porque si no leería ¿qué cosa? 0. Porque los instrumentos de bobina móvil que leen valores promedio. Y el valor promedio de una onda senoidal es 0, pues, ¿no? Este es un puente Weston típico para medir resistencia. Una de estas resistencias es la incógnita,
y tenemos que debe de cumplirse lo que está viéndose ahí, ¿verdad? ¿Por qué se utilizan puentes? Tenemos puentes para leer resistencias, capacidades, bobinas, inductancias mutuas, corrientes instantáneas, ¿no? Y tenemos cantidad de puentes, porque es más seguro el valor respuesta en un puente de lo que lo puede ser en un instrumento cualquiera. ¿Por qué? Porque las resistencias, en este caso, el puente Weston, son valores fijos. Es verdad que me da cada resistencia su error, pero ese error puede pensarse de que es fijo. En cambio, un instrumento en el cual la aguja gira, siempre cabe la posibilidad, ¿no?, de que el instrumento tenga una característica de error que no pueda apreciarse fácilmente comparado con el error que puede darme un elemento estático como una resistencia. Entonces, hasta la actualidad, ¿no?, hasta la actualidad nosotros utilizamos puentes. Es verdad que ya no se utiliza aquí un instrumento analógico, galvanómetro, sino se utiliza un instrumento electrónico. Es verdad también que los cables que unen las resistencias, sobre todo la resistencia que queremos probar y encontrar su valor de acuerdo a la formulita que está acá abajo, ¿verdad? Tenemos varias placas que unen aquí, varias plaquitas aquí. ¿Para qué? Para aumentar el área aquí y que su resistencia sea menor, ¿verdad? Pero placas, ¿por qué láminas? Láminas algo separadas, porque necesitamos que disipe el calor. Hay otros puentes que se encuentran zambullidos, ¿verdad?, en un aceite especial que circula para enfriar todo el sistema. ¿Ven? O sea, cuando vienen los señores, esto de electricidad con un tremendo puente, ¿no?, para ver en dónde es la ruptura de un cable, seguramente subterráneo, porque si fuese aéreo se vería, ¿no es cierto? Ponen el puente y calculan exactamente dónde está la falla en el cable que está enterrado. ¿Se dan cuenta? O sea, no van a romper toda la vereda para encontrar, o la pista para encontrar el punto, ¿no? Sino que localizan con exactitud el punto de falla. ¿Qué están utilizando? Un puente de lo más sofisticado, pero sigue siendo un puente. ¿Ven? O sea que no hay que despreciar estos puentes, porque hasta ahora se utilizan sofisticados, claro que sí, pero puentes al fin. Este es un puente de continuo, el puente Weston, ¿no? Y vamos a ver más adelante lo de los puentes igualmente. Los puentes nosotros hemos visto, ¿no? Allí en la universidad tenemos puente Weston, tenemos puente Thomson, doble Thomson, ¿no? Y puentes para leer inductancia, ¿sí? Puentes. Ok. Solo quería otra cosa, quiero. De todas maneras, estos jóvenes se los dejo para que ustedes los revisen y los lean y pregunten después. Este puente Weston, lo mismo. En esta parte estábamos nosotros. La gravedad, por si acaso, influye en la respuesta que me da un instrumento, ¿no? Así como les decía, no sé si les decía a ustedes, ¿verdad? La gravedad también influye en la respuesta que tiene un transformador con respecto a su eficiencia. No solamente el medio, ¿no?, mayor oxígeno a nivel, ¿no?, a nivel del mar, ¿de acuerdo? A 3000 más metros todavía, ya tenemos un problema de mayor ineficiencia, ¿de acuerdo? Igual sucede con los instrumentos de medida, ¿no? Bueno. Errores en los instrumentos de bobina móvil. Errores debido a los imanes permanentes. ¿Por qué? Porque los imanes también envejecen, ¿no? Por muy buenos que los hayan fabricado, de hierro, con cobalto, con cromo, le echan cosas ahí para hacer su característica de emanación mayor tiempo. Pero igualmente, como todo en la vida, todo se va desgastando, ¿no? O sea que el instrumento nuevo, ¿no?, que ya pasó un tiempo, ya se usó, digamos, y se necesita ver si su característica de clase del instrumento sigue siendo la mejor o la que tenía en un principio, hay que contrastarlo periódicamente, ¿no? Debido a los efectos de la temperatura y el envejecimiento de los imanes, el imán puede perder su magnetismo en cierta medida.
Los imanes son generalmente envejecidos por el tratamiento de calor y la vibración. ¿Mm? El error puede aparecer en instrumentos de bobina móvil debido al envejecimiento del resorte. Es otro de los problemas. ¿De cuál resorte hablamos? Justamente del resorte en el instrumento de bobina móvil por el que pasa la corriente. Sin embargo, el error causado por el envejecimiento del resorte y los errores causados por un imán permanente son opuestos entre sí. Por lo tanto, ambos errores se compensan entre sí, los errores. Cambio en la resistencia de la bobina móvil con la temperatura. En general, los coeficientes de temperatura del valor de coeficiente del alambre de cobre en la bobina móvil son 0.04 por grado de aumento de temperatura en grados centígrados. ¿Mm? Debido al menor valor del coeficiente de temperatura, la temperatura aumenta a una velocidad mayor y por lo tanto la resistencia aumenta. Debido a esta importante cantidad de error se producen los problemas que nosotros estamos viendo, ¿no? Ventajas de los instrumentos de bobina móvil y de imán permanente, el que nosotros estamos viendo. La escala se puede dividir uniformemente, ya sabemos cómo lo conseguimos. El consumo de energía también es muy bajo en este tipo, claro, ¿no? Ya hemos visto, menos de 10 miliamperios, ¿no? A máxima escala. El valor más alto del torque es la relación de peso. Tiene múltiples ventajas. Se puede usar un solo instrumento para medir varias cantidades utilizando diferentes valores de derivaciones y multiplicadores. Sí, es verdad, se pueden utilizar, ¿no? Derivando la tensión para mejorar los valores. Yo puedo leer en una escala adecuada tensiones muy altas, corrientes muy altas, ¿de acuerdo? Simplemente dividiendo la corriente, lógicamente pongo resistencias en paralelo si se trata de un amperímetro, ¿no? La resistencia tiene menor valor para que más corriente pasa por la resistencia, en que estoy agregando shunt paralelo, y en el caso de un voltímetro agrego resistencias en serie. Por lo tanto, puedo leer tensiones altas y corrientes altas. Pero el error, como están viendo ustedes, el problema de los materiales influye bastante en el error. Por lo tanto, es preferible para tensiones y corrientes altas utilizar transformadores de tensión y transformadores de corriente. ¿Sí? Su compañero que le toca ver la parte de transformadores nos va a hablar de los transformadores de medida y seguramente nos va a decir, ¿no?, los niveles de corriente y de tensión en el que ya es necesario, ¿no?, tener un transformador en lugar de estar utilizando shunts o divisores de tensión, ¿no? Bueno, esta tiene múltiples ventajas, ya esto ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué más? Los instrumentos de bobina móvil de imán permanente tienen pocas desventajas. No pueden medir cantidades de corriente alterna. Esto es verdad, pero ya sabemos qué es lo que hacemos para medir corriente alterna con un instrumento de bobina móvil. Rectificamos la onda, ¿de acuerdo? Y entramos a tallar en lo que se conoce como el factor de forma, que vamos a ver. El costo de estos instrumentos es alto en comparación con los instrumentos de hierro móvil en movimiento. Sí, pues es más alto. Para empezar, es más alto porque en su construcción intervienen otros factores y además porque el instrumento este de bobina móvil podemos utilizarlo para también leer valores en continua, en alterna, resistencias, etcétera, ¿no? Como tiene el multitester. Hasta frecuencias podemos ver, ¿no es cierto? Instrumento de hierro móvil. Es una de las formas más primitivas conocidas de medición y relé. Los instrumentos de tipo de hierro en movimiento son principalmente de dos tipos, atracción y repulsión. Vamos a ver eso. Construcción, lo que estábamos viendo. Vamos a verlo. Esto ya estábamos viendo hace rato, ¿verdad? Esta es una cámara de amortiguamiento del aire, ¿no? Este tipo de instrumento también puede tener, en lugar de los muelles que estamos conversando hace un momento que tenía el instrumento de bobina móvil, pueden usar también un hilo trenzado. Cuando más gira, el hilo se trenza más, ¿no? Un hilo doble, ¿no? En el cual, ante el giro, el hilo se va trenzando y ofrece una mayor resistencia al movimiento, ¿no? ¿Qué quiero decirles? Que el elemento que está girando está unido justamente a un hilo que se va trenzando. Cuando gira más,
el hilo se trenza más y por lo tanto me ofrece un par antagonista. Lo que ven ustedes aquí es una cámara de amortiguación de aire. Cuando la aguja se mueve, esto va penetrando, aquí ya penetró bastante, ¿verdad? Va penetrando, ¿no? Y es una forma de amortiguamiento que tiene este instrumento, ¿verdad? En un principio todo esto está fuera. Conforme va dándose el movimiento, esto va penetrando aquí, ¿verdad? Lógicamente está ajustando aquí una cantidad de aire. ¿Se ha visto? Ahí en el laboratorio, aquí aparecen unos huequitos pequeñitos, ¿verdad? Para que la penetración ante el movimiento sea de tipo lineal. ¿Me dejo entender? Vamos, otra vez. Tengo aquí, esto es un émbolo que va a entrar aquí, entra aquí. Cualquiera de nosotros se da cuenta que entra aquí, pero está, ¿qué cosa? Apretando el aire, no va a entrar tanto, ¿no es cierto? Bien, ¿no? Claro que va a entrar algo más, hasta que se queda quieto ahí, ya no, porque el aire de aquí ofrece una presión contraria y no va a dejar que penetre más. Entonces, esta especie de cámara tiene unos huequitos pequeñitos ahí, ¿verdad? De forma tal que el diseñador lo ha calculado así para que esto penetre más o menos de forma lineal. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver qué dice ahí. Este hierro tiende a tenderse hacia adentro, es decir, desde un campo magnético más débil a un campo magnético más fuerte. Se refiere pues al producido por la corriente, ¿no? ¿Sí? Cuando la corriente fluye, claro, cuando la corriente fluye a través de la bobina. ¿Mm? Bueno, la figura muestra un tipo típico de amortiguación provisto del instrumento, donde la amortiguación se logra mediante un pistón en movimiento en una jeringa de aire. Lo que estamos conversando, ¿no? Tipo de atracción. Esto vamos a verlo mejor todavía. Esto vamos a analizarlo dentro de un rato. Las ecuaciones correspondientes yo las tengo ahí mejor especificadas, ¿no? Vamos a ver eso. Electrodinamómetro tipo batímetro. No, esto es parecido a un instrumento de bobina móvil. En el instrumento de bobina móvil el campo magnético era producido por un imán. Aquí el campo magnético es producido por una corriente que va por la bobina amperimétrica. ¿De acuerdo? ¿No? La bobina móvil mueve el puntero con la... No sé, vamos a ver acá. Tiene una bobina móvil y una bobina fija. Vamos ahí, no hay ni una gráfica. Vamos a ver esta gráfica, ¿no? Están las dos entradas, ¿sí? La bobina amperimétrica y la bobina voltimétrica, ¿no? La bobina voltimétrica tiene una gran resistencia. En los Yokogawa más o menos es como decía, 20 kiloohmio voltio es la bobina voltimétrica. Y la bobina amperimétrica, cuando ustedes vayan seguramente al próximo ciclo al laboratorio y vean un batímetro o vean cualquier instrumento, lo primero que tienen que ver es sus características, ¿de acuerdo? ¿No? Ahí aparece, en el Yokogawa, aparece la bobina voltimétrica para las diferentes escalas que tiene ese batímetro. Para una escala tanto, tiene tanto, para otra escala tiene tanto otro. Y la bobina amperimétrica para las diferentes escalas que tiene. De modo tal que ustedes pueden calcular teóricamente el error que se está cometiendo cuando ustedes conectan un batímetro. Porque por la bobina voltimétrica y por la bobina amperimétrica, desde luego que pasa una corriente. Como decía, ¿de dónde sale esa corriente? Del sistema que se está utilizando, del circuito sobre el cual está aplicándose el instrumento. ¿De acuerdo? Muy bien. La bobina amperimétrica está dividida. O sea que aquí no está como debería. No hay. La bobina amperimétrica está dividida en dos partes. Una parte es una sola bobina,
que tiene un espacio al medio, ¿verdad? La bobina perimétrica, vamos a enrollarla, por acá, dejamos un espacio aquí y seguimos enrollándola. Ese espacio es justamente donde va la bobina voltimétrica, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo ahí un espacio en el cual voy a colocar la bobina voltimétrica, ¿verdad? Y la corriente va a originar un campo magnético, justamente, ¿no? El que va a atravesar por la bobina voltimétrica. ¿Qué teníamos nosotros en el instrumento de bobina móvil? ¿No? Teníamos que el polo norte y el polo sur era producido por un imán. Ahora el polo norte y el polo sur es producido por una corriente que tiene un arrollamiento, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos. La bobina perimétrica está enrollada sobre un núcleo de fierro. Es un instrumento ferromagnético, ¿no? Si estuviese con núcleo de aire, sería simplemente electrodinámico, ¿no? Electrodinámico y los otros son ferrodinámicos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la ventaja de ponerle un fierro? En su curso anterior de circuitos, ustedes saben bien, es darle una especie de cauce a las líneas de flujo magnético. ¿Verdadero? Claro que sí. Pero ¿cuál es el problema que me trae un núcleo de fierro? ¿No? Su saturación del mismo. ¿No es cierto? Que el campo producido, la permeabilidad del material ferroso, es variable con la cantidad de líneas de flujo magnético que la atraviesa. Por lo tanto, ¿verdad? Yo voy a tener un problema ahí para cada lectura de corriente que tenga. Y peor si estoy trabajando por encima de la zona de saturación de ese material de fierro. A ver si me dejo entender nuevamente. Yo tengo entonces mi instrumento electrodinámico, decía. Mi instrumento electrodinámico ya se perdió. Acá está, tipo batímetro. Consta de dos bobinas. Una bobina móvil es la bobina voltimétrica, ¿no? Igualito que en el caso del instrumento de bobina móvil que vimos al inicio, la bobina voltimétrica es la bobina que se va a mover. ¿Por qué se va a mover? Porque por ella va a pasar una corriente. ¿Qué corriente? La corriente voltimétrica. ¿Y por qué se mueve? Porque tiene un campo magnético que lo está atravesando, que ahora ese campo magnético es producido por la bobina amperimétrica. En el caso del instrumento de bobina móvil e imán permanente, ¿no? El campo magnético era producido por un imán. ¿Qué dirían usted? Ah, profe, entonces, si el campo magnético es producido por una corriente, ese instrumento debe estar apantallado. Claro que sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? El instrumento electrodinámico, ¿no? Inclusive el ferrodinámico también está, ferromagnético, tiene que estar apantallado. Porque, ¿verdad? La corriente y el campo, su consecuencia, es producido justamente por la corriente. Por lo tanto, estos instrumentos se apantallan, pues, para que los campos exteriores no participen del movimiento de la aguja, ¿no? ¿Verdad? La bobina móvil mueve el puntero con la ayuda de un instrumento de control del resorte, limitado de flujos de corriente a través de la bobina móvil para evitar el calentamiento. También es cierto. Entonces, para limitar la corriente hemos conectado la resistencia de alto valor en serie con la bobina móvil, ¿no? Tiene que ser, ¿no es cierto? Tiene que ser una resistencia de alto valor porque es un voltímetro, en otras palabras, lo que tengo ahí. Claro, la bobina móvil es la que se mueve, la bobina voltimétrica. El movimiento tiene un núcleo de aire y se monta en un eje pivotante y puede moverse libremente. Dice un núcleo de aire. ¿Qué ventaja puede tener un núcleo de aire? ¿No? Que la permeabilidad permanece constante, ¿no? En el aire y en el vacío permanece constante. Pero tenemos una gran dispersión del flujo. ¿De acuerdo? Tiene su ventaja y tiene su gran desventaja, un núcleo de aire. ¿Qué es lo que vamos a encontrar frecuentemente? Que en lugar de núcleo de aire tengamos un núcleo de fierro. Ya hemos conversado del problema que pueda presentarse. En el batímetro dice, en el batímetro de electrodinamómetro
La bobina móvil funciona como bobina de tensión. Presión, dice, para ello será presión. Por lo tanto, la bobina móvil está conectada a través del voltaje y por lo tanto, la corriente que fluye a través de esta bobina es siempre proporcional al voltaje. ¿Cierto? Ya. La bobina fija y la bobina amperimétrica. Ahí está lo que decía, se divide en dos partes iguales y estas se conectan en serie con la carga. Por lo tanto, la corriente de carga fluirá a través de estas bobinas. Ahora la razón es muy obvia de usar dos bobinas fijas en lugar de uno, de modo que pueda construirse para transportar una cantidad considerable de corriente eléctrica. También es verdad. ¿Mm? Sistema de control de gravedad. Los instrumentos que son afectados, como este que estamos conversando, dice que debería tener un control de gravedad, pero no lo tiene. Control de resorte. Solo se utilizan sistemas controlados por resorte en estos tipos de batímetros. El sistema controlado por gravedad no puede emplearse porque será una cantidad apreciable. Esto es cierto también. Esta parte, ¿no? Puede ser una gran cantidad apreciable de errores. ¿De acuerdo? Sistema de amortiguación. Se utiliza la amortiguación por fricción de aire, ya que la amortiguación de la corriente de Foucault distorsionará el campo magnético de operación y por lo tanto puede provocar un error. Corrientes de Foucault son las corrientes inducidas, ¿no es cierto? Dice, se utiliza la amortiguación por fricción del aire, ya que la amortiguación de la corriente de Foucault distorsionará el débil campo magnético de operación y por lo tanto puede provocar un error, ¿no? Distorsionará el débil campo magnético de operación que está siendo provocado por la bobina de corriente. Dice que se utiliza fricción del aire. Eso siempre se da desde el instrumento inicial. Nosotros tenemos entonces que la bobina móvil, en su movimiento, tiene como contraposición el aire que tiene en su entorno, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes saben que el aire influye en el movimiento, ¿de acuerdo? A eso se está refiriendo. Ustedes saben bien también que un atleta corriendo 100 metros a favor del aire y en contra del aire hace la diferente, ¿no es cierto? El aire parece quieto, que no participa, pero está influyendo en la respuesta. A eso se está refiriendo. El sistema de amortiguación de corriente, ya que la amortiguación de la corriente de Foucault distorsionará. Se utiliza la amortiguación por fricción del aire. Detalles, ¿vieron? En una máquina rotativa todo esto participa. Cuando se diseña una máquina, se diseña considerando los factores que tenemos de intermedio, que muchas veces no los estamos siquiera conociendo, ¿no? No parecería ser que esto influye en una respuesta. Hay una escala uniforme que se usa en estos tipos de instrumentos, ya que la bobina móvil se mueve linealmente en un rango de 40 a 50 grados en cada lado. Ojo con este detalle. Esto también es verdad. Nosotros tenemos batímetros que funcionan para alto factor de potencia y para bajo factor de potencia. Estos batímetros de los que estamos conversando ahí se dividen en batímetros de alto factor de potencia, ¿verdad? 0,8, 0,8, capacitivo inductivo. Y de bajo factor de potencia, ¿no? De 0 a 0,8, ¿no? Bueno, los dos lados extremos, ¿no? Si ustedes ponen un batímetro de alto factor de potencia para leer factores de potencia bajos, le va a dar un error mayor de lo que lo da en el rango inicial que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? También ese es un detalle que nosotros cuando estemos en el laboratorio tenemos que ver, ¿no? En la universidad tenemos batímetros de alto factor de potencia y de bajo factor de potencia. ¿Ok, jóvenes?
Esta bobina es la que está separada, pues, ¿no? Ahí no aparece así, ¿no? Tenemos la bobina partida al medio, tan, 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 ¿no? La enrollamos al principio, despacio dejamos y seguimos el enrollado. ¿Y dónde va la bobina voltimétrica? Al medio. También pueden utilizarse como amperímetros, como voltímetros estos instrumentos. Esta característica también se puede utilizar como amperímetro. ¿Cómo así? Enseriando las dos bobinas, ¿cierto? No es común, pero se podría hacer una prueba en el laboratorio con un batímetro, con cuidado naturalmente, viendo la cantidad de corriente que puede soportar la bobina voltimétrica y la bobina perimétrica, y hacemos nuestro estudio, haciéndolo trabajar como amperímetro, como voltímetro, a ver qué resulta. Vamos a verlo mejor luego. Ventajas de este instrumento. La escala es uniforme hasta cierto límite. Esto es cierto, por lo que les estoy conversando. Se puede usar para medir tanto en alterna como en continua. Esto también es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su respuesta es cuadrática, es función de la corriente al cuadrado, como los instrumentos de hierro móvil, ¿no? Ya que la escala está calibrada para ambos, ¿verdadero? No sé si ustedes en circuitos 1 han utilizado batímetros, les ha dado el profe seguramente, debería haberles dado, si hubiesen estado ahí, un batímetro para medir potencia en circuitos de corriente continua. Errores en el batímetro del electrodinamómetro, ¿no? ¿Qué es un amperímetro rectificador? Esto es lo que ya nosotros sabemos. Y sabemos porque nosotros hemos visto que nuestro multitester también puede leer valores en alterna. ¿De acuerdo? ¿No? Como nuestro instrumento de bobina móvil es diseñado para tomar lecturas en continuo, ¿no? La característica de solo ver el movimiento que tiene ese instrumento, nos damos cuenta al instante que no podría leerse en alterna, porque significaría que la bobina estaría haciendo un vaivén. Y para la frecuencia 60 Hz se queda quietecita en 0 amperios, 0 voltios, lo que fuera. A ver, ¿no es cierto? ¿Cómo era el instrumento? Un imán y una bobinita. Si hacíamos pasar en un sentido la corriente, la bobina giraba en un sentido. Como una alterna tiene un doble sentido, arriba y abajo, en un instante está en un sentido y en el instante siguiente está en sentido contrario. ¿Qué haría la bobina? ¿No? Si fuera una frecuencia baja, 10 Hz, haría un vaivén, ¿no? Pero para frecuencias como la de 60 Hz y más, la aguja se queda quieta al medio digo, en la parte del cero, ahí, ni se va a ver que vibra. Eso también se puede ver en el laboratorio, ¿de acuerdo? Ponemos en continua y vemos qué pasa, ¿no? Lógicamente dentro de los márgenes de la corriente que soportan las bobinas, ¿no es cierto? Si no, lo vamos a sonar el instrumento. Bien, tenemos entonces, esta es la onda de entrada, tenemos nuestro transformador, rectificamos la onda y sale esta onda continua, todas comas posibles. Esta es la onda que va a entrar al movimiento allá. ¿Qué lee el movimiento? Lee el valor promedio de esta onda. ¿Pero acaso nosotros queríamos encontrar el valor promedio de esto? No, queremos leer el valor eficaz de esta onda. Entonces, ¿qué hace el diseñador? En la escala correspondiente pone en continua y pone en alterna. Y multiplica el valor promedio, que es lo que está saliendo, por un factor de forma que es el que aparece en la escala y que directamente le da a ustedes el valor eficaz de la onda que está pasando, de la onda que tiene a la entrada. ¿No es cierto? ¿Otra vez? ¿No? El instrumento de bobina móvil es diseñado para leer en continuo, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta, al inicio creo yo, de que no podría leer una onda alterna, cualesquiera, ¿verdad? Porque si hago pasar la corriente en sentido contrario, ¿no? Cuando está en un sentido,
la bobina trataría de girar en un sentido. Cuando está en el sentido contrario, la bobina trataría de girar en el sentido contrario. ¿No es cierto? Al final de cuentas, la bobina no gira para ningún lado, sino se queda en cero, ¿no? La penita puede vibrar ahí seguramente para frecuencias más bajas, ¿verdad? Porque el instrumento ese es para leer valor promedio de la onda que entra. Nosotros para leer valores eficaces, ¿no? Con ese instrumento, ¿no? Lo que hacemos antes de que entre el movimiento, rectificamos la onda. Esta es la onda que sale de ahí, ¿no es cierto? Y esta es la onda que nosotros vamos a hacer entrar al movimiento ese de bobina móvil, a la bobinita que va a girar, ¿de acuerdo? Ya no va a ser el vaivén que decía, ahora va a girar en un sentido y va a leer el valor promedio de esta onda. Pero nosotros cuando trabajamos esto, queremos encontrar el valor eficaz y sabemos por qué es importante el valor eficaz, ¿no? Esa es otra historia que ustedes conocen. Entonces, el valor promedio de esta onda que pueden ustedes hallar, ¿verdad? No es el valor eficaz de esta onda. Hay que multiplicar el valor promedio de esta onda por un factor, el que se conoce como factor de forma, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos obtener el valor eficaz. Pero ¿dónde está ese factor de forma? Está en la escala. Ustedes tienen una escala para continua y una escala para alterna. Sin siquiera darnos cuenta, tal vez, movemos el selector. No, eso es alterna, muévelo para alterna y ¡tac! Lo ponen en alterna. ¿No es cierto? Y entonces el instrumento hace toda la figura que estamos conversando e indirectamente le da a ustedes el valor eficaz de la onda senoidal correspondiente. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a hacer el instrumento. Pero si ustedes hacen entrar una onda diferente a una onda senoidal, como en la escala está dada justamente para un determinado tipo de onda, ese factor de forma, que es el valor promedio de la onda que obtenemos, y lo multiplica por un factor, y ese factor es único para una onda senoidal, se va a cometer un error. Si en lugar de hacer entrar esta onda senoidal, yo hago entrar una onda cuadrada, o una onda diente de cierre, la onda que quiera, y quiero leer el valor eficaz y pongo el selector en eficaz, lo que va a hacer el instrumento es rectificar la onda que está, si es que puede rectificarla, porque si puede, tiene todas las combas positivas, no necesita eso, ¿verdad? Pero rectifica la onda y la multiplica por un factor que es único para ondas senoidales y por lo tanto le va a dar un error. Y eso pasa, también pasa, jóvenes, ¿no? Ahí cuando estamos en laboratorio de medición, en medida 2, tengo laboratorio de medida 2, a veces pasa así, ¿no? Cuando estábamos presencial, que teníamos una onda distorsionada, llena de armónicos como consecuencia, ¿no? De saturación de núcleo, ¿verdad? ¿No? Nosotros podemos saturar un núcleo sumándole a la alterna senoidal, le sumamos una continua. Alimentamos un transformador con alterna y con continua y nos vamos a dar cuenta qué tanto queremos saturarlo. O podemos agarrar un transformador y saturar, un trafo de corriente igual. Y el alumno se equivoca, ¿no? Dice, profe, la onda está distorsionada. Profe, el valor eficaz es de tanto. Con ese tipo de instrumento perdió. Porque ese tipo de instrumento le es útil para encontrar valores eficaces solamente de ondas senoidales. ¿Cuál instrumento? Nuestro multitester analógico. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que observar los márgenes de error en todo lo que nosotros hacemos. Siempre. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ventajas del amperímetro rectificador. El rango de frecuencia del instrumento se puede ampliar desde 20 Hz a una frecuencia de audio alta. El instrumento requiere una corriente de funcionamiento muy baja. Tiene la escala uniforme. La precisión del instrumento se encuentra más o menos 5% en condiciones de funcionamiento normales. Factores que afectan al rendimiento del amperímetro rectificador. La forma de onda de la corriente y el voltaje afecta el funcionamiento, claro. Claro, por lo que estamos conversando, ¿no es cierto? La forma de la onda de corriente afecta, lógico. El elemento del rectificador tiene cierta resistencia que afecta el rendimiento del instrumento también, directa e inversa. Porque son diodos lo que tengo ahí, o un triac, puede dar también esa respuesta. La temperatura variable también afecta, todo lo afecta. El rectificador tiene algo de capacitancia, ¿cierto? Y esta capacitancia afecta el funcionamiento del instrumento.
El instrumento tiene baja sensibilidad para alterna y en comparación con la continua, lo que acabamos de ver hace un momento, tantos kiloohmios por voltio en continua y menos en alterna. El transformador de pequeño tamaño se utiliza en el instrumento debido a la baja carga. Ese es el asunto, la característica del diodo. Estamos ahí. Esto es lo que hemos estado conversando. Les he estado diciendo. El galvanómetro es el instrumento de medición actual que se utiliza principalmente en puentes y potenciómetros para mostrar la corriente cero. La bobina móvil, suspensión imán, núcleo de hierro, muelle con las partes importantes del galvanómetro. Un galvanómetro es un instrumento de bobina móvil e imán fijo. Es un instrumento de bobina móvil. Es el instrumento de bobina móvil que hemos visto al inicio, ¿verdad? Pero que tiene el punto al medio, el centro al medio, ¿no? Pueden ustedes a través de ese instrumento ver el sentido de la corriente que está pasando en uno u otro sentido. Lo que se busca es equilibrar el puente, ¿no? En el propósito de encontrar la impedancia, la resistencia o la inducción que nosotros deseamos tener. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Mm? Esta parte no la entiendo realmente. Dice, el campo magnético es necesario para el funcionamiento del galvanómetro. Claro que sí, mientras que no es esencial para el amperímetro. ¿Mm? Pero ¿cómo no va a ser esencial? El galvanómetro es de dispositivos mecánicos. Esto sí, doctor. El galvanómetro muestra la dirección de los flujos, claro. La precisión del galvanómetro es menor que A también. El galvanómetro solo se usa para medir la corriente continua, también es verdad. Para un sentido, para otro sentido. Eso es cierto. La sensibilidad del galvanómetro es más en comparación con el amperímetro también. Necesitamos un galvanómetro que sea más sensible. El galvanómetro se usa principalmente en puentes y potenciómetros para conocer la corriente cero. Claro que sí, pero esta parte no sé de dónde le he sacado. El campo magnético es necesario para el funcionamiento del galvanómetro, ¿cierto? Mientras que no es esencial para el amperímetro, dice. ¿Mm? Todos los instrumentos que estamos viendo, básicamente, el campo magnético es importante en todos. ¿Mm? El galvanómetro y el amperímetro son dos dispositivos de medición. El amperímetro es la forma implementada del galvanómetro que muestra el valor exacto de la corriente también en kilómetros. Eso es así. Esto es lo que les estaba conversando, ¿no? Y que habrán cosas ahí. Jóvenes, quiero darles de paso las fechas de los trabajos que ustedes tienen que, tienen que preparar, pues no sé qué cosas habrán hecho, no me han contado nada, no sé si ya lo tienen todo listo, si no encuentran la norma, si no han visto en ningún sitio, ¿no? Quiero darles las fechas, a ver si apuntan, por favor. A ver si apuntan, si están ahí me dicen, a lo mejor ya se han ido y yo estoy hablando acá solo. ¿Mm? A ver, el grupo 1, formado por el señor Pomalía, Asto, Casilla y Espinosa. No, eso no es, ¿no? Ah, sí, es Casilla. Se queda circuitos, estas medidas. ¿Sí? Medidas eléctricas 1.
Grupo 1, Pomalía, Suyo, Asto, Rupay, Tasilla, Gormaz, Espinosa, Santos. Transformadores de potencia. ¿Eso fue lo que acordamos? Por favor, ¿me están escuchando? ¿Está alguno de los presentes allí? ¿Alguno de los que he mencionado? Jóvenes ilustres, ¿están ahí? Ingeniero, aquí estamos. Ahí está, ¿no es cierto? Para que apunten, jóvenes, para que vayan tomándolo en cuenta, ¿no? El tiempo que tienen. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, ¿no? Me dicen, ¿de acuerdo? Si encuentran la norma, si no encuentran la norma, si han visto una tesis que dice tal cosa y si eso les sirve, en fin, ¿no? Vamos conversando desde ya, ¿no? Eso es los señores del Grupo 1, Transformadores de Potencia, el 23 de noviembre. Apunte la fecha, por favor. 23 de noviembre. ¿Sí? ¿No? Los señores del grupo Rumaldo Ramos Jefferson, ¿no? Coica, Leiva, Cano Coronado y Sánchez Flores. Ellos también tienen el 23 de noviembre el trabajo que tienen que exponer. ¿De acuerdo? O sea, esos son dos grupos por fecha. A ver, quiero saber si me están escuchando bien. ¿De acuerdo? Saben lo que les toca, ¿no? ¿No? Esos dos grupos para el 23 de noviembre. El 30 de noviembre, ¿no? El 30 de noviembre tenemos puestas a tierra, están los señores Ramírez Ponce, Yupanqui Castellanos, Guapaya Ciprián, Tello Paucar. 30 de noviembre, puesta a tierra, ¿cierto? Cierto. Y también los señores que les toca disyuntores y seccionadores. Los señores son Murrieta, Ríos y Espinosa. Apunten, por favor, ¿sí? Voy a repetir desde el inicio, ¿no? Quiero darles las fechas porque es importante, jóvenes, ¿no? Desde que ya estén trabajando y no me cuentan nada, no sé qué cosas estarán haciendo, si ya vieron, si no han visto, si están tomándose su tiempo, en fin, ¿no? Busquen, por favor, la información, entren primero a internet, como es lógico, ¿no? Ahí van a encontrar transformadores de potencia, es fácil encontrar. Realmente todos los temas que les he dado es fácil encontrar, pero hay que hacerlo en el orden correspondiente. A eso sí, ¿no? He conseguido o he visto la norma porque el trabajo que estamos revisando, ¿verdad? Está según la norma tal que dice tales cosas. De tales cosas, de tales pruebas que tienen que realizarse, hemos visto estas dos, ¿no? O esta única sobre la que estamos trabajando. Y exponen sobre eso. Buscan igualmente en YouTube si hay, porque nos va a ayudar, porque como no estamos con el laboratorio ni podemos verlo bien, por ejemplo, transformadores de potencia, yo sé que ahí están haciendo pruebas, ¿no? Hay videos ahí, en el cual se están haciendo algunos tipos de pruebas a los transformadores, ¿no? Pruebas de tensión aplicada, pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas de tensión inducida, en fin. Hay pruebas que están realizando allí, ¿no? Y a un transformador se le realiza pues unas 10 pruebas más o menos serán las que según la norma nacional, esa 370.002 creo que es, ¿no? Dice que tiene que realizarse, ¿verdad? ¿No? Simplemente mencionan las pruebas, miden por ejemplo, ¿qué cosas miden? ¿No? El calibre del conductor de los bobinados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se hacen las mediciones, eso los tenemos ahí, hacen las mediciones, tanto, ¿verdad? Transformadores de potencia y algunos que son secos, de menor potencia y otros mayores que están en aceite, ¿no? Entonces, hacen un trabajo así y vamos conversando. Yo les digo esto porque no es para otra cosa más que para mejorar sus notas. Ustedes están aprobados ya, creo yo, en el curso desde ya, pero lo que sí tienen que hacer el esfuerzo para aprender acerca de lo que no podemos hacer físicamente, jóvenes. Físicamente esto sería mundial. Repitiéndoles entonces, 23 de noviembre, Omalía, Asto, Tasilla y Espinosa, transformadores de potencia, 23 de noviembre. Igualmente, los señores
Rumaldo, Ramos, Coica, Leiva, Cano, Coronado y Sánchez Flores. El 30 de noviembre, las personas, los alumnos Ramírez Ponce, Yupanqui Castellanos, Huapaya Ciprián, Tello Pauca, puestas a tierra. También tiene cantidades, ¿no? Ahí hacen resistividad y puesta a tierra. ¿Sí? Eso es el 30 de noviembre. ¿De acuerdo? El 30 de noviembre también tenemos disyuntores y seccionadores. Murrieta, Ríos y Espinosa. ¿De acuerdo? El 9 de noviembre, ¿no? El 9 de noviembre, apunte 9, por favor, 9. Paucar, Panaqué, Guerrero Rosales, Ledesma Casas, Anchiraico, Soto. Cables eléctricos subterráneos, ¿no? Ellos el 9 de noviembre. Paucar y Panaqué, Guerrero Rosales, Ledesma Casas, Anchiraico, Soto. Y también el grupo formado por los señores Casani Flores, Sánchez Malpica, Yuyuy Ramón, Pantía Rivas, cables eléctricos aéreos. O sea que en esa fecha, el 9 de noviembre, tenemos todo cables. Cables eléctricos subterráneos, cables eléctricos aéreos, ¿no? Los subterráneos, naturalmente, que tenemos aislamiento, cables aéreos, pues no, dependiendo de la potencia o el calibre de los conductores, pueden ser desnudos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos eso para el 9 de noviembre. Los señores de cables eléctricos subterráneos y cables eléctricos aéreos, Paucar, Guerrero, Ledesma, Anchiraica. Y Casani, Sánchez, Yuyuy y Pantía, 9 de noviembre. El 16 de noviembre. El 16 de noviembre tenemos contadores de energía monofásicos. Irazábal, 16 de noviembre, Irazábal, Córdoba, Rojas, Cajavilca, Rivera, Vitate y Malca, Becerra, contadores de energía monofásicos, ¿no? Y también aisladores de porcelana. Como les decía a ustedes, la universidad, nuestra universidad allí, ¿verdad?, está certificada para hacer pruebas a contadores de energía. O sea, tenemos información. Irazábal, Rojas, Rivera y Malca. Igualmente, aisladores de porcelana, Sinche Barra, Chapoñán Castillo, Pérez Santamaría y Anco Pacori. Aisladores de porcelana. Esos dos grupos, el 16 de noviembre. ¿De acuerdo? Ingeniero. Dígame. Ingeniero, buenos días. Disculpe, es contadores de energía monofásico, ¿no? Sí, monofásicos es. Ya, ok, ingeniero, muchas gracias. Ahí está, Irazábal, Rojas, Rivera y Malca. Y también los señores legisladores de porcelana en esa misma fecha, 16 de noviembre, Sinche, Chapoñán, Pérez y Anco. ¿De acuerdo? Tenemos entonces, a ver, aquí tenemos esto que es fácil también. 7 de diciembre, los señores de Casco de Seguridad Industrial, ¿no? Quispe Sánchez, Bedoya Rojas, Orellana Santa Cruz y Ruiz Rubio. Quispe, Bedoya, Orellana y Ruiz, Casco de Seguridad Industrial. Y igualmente luminarios de alumbrado público, el 7 de diciembre, los señores Villafuerte Palacios, Paucar Samamés, Granados Milla y Aguirre Moya. ¿No? Esos dos grupos tenemos para el 7 de diciembre. Repito, Quispe, Bedoya, Orellana y Ruiz, Casco de Seguridad Industrial. Y Villafuerte, Paucar, Granados y Aguirre, luminarias de alumbrado público. El 14 de diciembre tenemos tableros. Los señores Conde Cornejo, Hidalgo Márquez, Sánchez Bravo, Takahashi, Rivero. Tableros, ¿no? Y calidad de energía, que es un tema súper interesante, calidad de energía, ¿verdad? Mejía Gamarra, Letona Vargas, Condeso Espinosa. Repito, a ver, para el 14 de diciembre, los señores Conde, Hidalgo, Sánchez y Takahashi. Y el grupo 12, Mejía, Letona y Condeso. ¿Tienen alguna pregunta? Son todos... Profesor, disculpe. Dígame. Para el grupo de disyuntores y seccionadores, el día era 30 de noviembre, dijo, creo, ¿no? Sí, Murrieta, Ríos y Espinosa.
Ah, está bien, listo. Ingeniero, ¿y es una presentación o un conversatorio, creo que dijo, ¿no? ¿O cómo era el...? No, pero ustedes presentan un informe, ¿de acuerdo? ¿No? Un Porque informe presentamos. presentan en pantalla, presentan, ¿no? Pues, el objetivo de la experiencia según la norma, etcétera, todo lo referente a eso, ¿sí? Es Y un puede informe, ser más entonces. largo que lo que ustedes pueden hablar, pero Ya. nos va a servir, por ejemplo, para que sus compañeros también tengan referencia acerca del tema, ¿no? Y dónde pueden ubicar alguna cosa que pueda interesarles del tema, ¿no? Como son dos grupos por fecha, ¿verdad? Cada grupo muy bien puede llevarse 40 minutos, por ejemplo, 40, 45 minutos, hagan su cálculo, ¿verdad? Si es más, menos que esté en ese orden, para que los dos grupos tengan oportunidad de exponer, ¿no? Y tengan el tiempo suficiente. Algunos pueden hablar más, ¿no? Entonces vamos a tener solamente un grupo por fecha y eso no, ¿no? Y otros seguramente son bien sintéticos en su forma de expresarse también y seguramente pueden presentar un trabajo de 5 o 10 minutos, tampoco, ¿verdad? Busquen en YouTube, por ejemplo, información, ¿no? Video sobre lo que estamos conversando, ¿no? Y vemos también por ahí alguna posibilidad de aprender de lo que otros hacen y si están cometiendo errores ahí lo vemos pues también, ¿no? ¿Mm? A veces también aparece en la figura con que no están trabajando muy bien, ¿no? ¿Mm? Tienen que tener su casco, tienen que tener sus guantes, tienen que saber manejar lo que están haciendo, ¿no? Los instrumentos tienen que estar en un sitio adecuado, no pueden ponerlo en cualquier sitio. En fin, siempre lo más importante cuando uno está en el laboratorio es cuidándose y cuidando a sus compañeros que tienen al lado. En este caso, pues solamente podemos hacerlo de esa manera. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Mm? Eso es para la nota, ¿no? Para la nota del final, ¿no? Con eso ya pues ya prácticamente estamos aprobando la nota del final, ¿no? Pero hagan las cosas bonitas, jóvenes, para que quede pues algo para todos, ¿no? Que se ganen todos de lo que ustedes están exponiendo. Y cualquiera puede preguntar cuando su compañero está exponiendo. La figura está, como repito, aprender, ¿no? No cabe el que se digan entre ustedes, no va a pasar, ¿no es cierto? Tú no me preguntas y yo tampoco te pregunto, entonces no nos preguntamos ninguno, ¿no? Ya, pues sí estamos bien. Ya después te cuento, cuando no estemos en la pantalla, ahí te cuento cómo era, si es que sé. Los jóvenes pregunten, y si sabe, sabe, y si no sabe, no sabe. La importancia está en aprender, ¿no? Relacionarnos y ver qué podemos concluir con respecto a la exposición y a los temas que está trabajando y cómo los está realizando la experiencia. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? ¿No tiene preguntas? ¿Mm? Ingeniero, Díganme, sí, le escucho, sí, digan. en todo caso, los entregables son una monografía y y unos PPTs para la exposición. Claro, sí. Puede ser el informe común y corriente, así como estoy haciendo yo, ¿no? Que estoy presentando y voy jalando y voy viendo y voy acá, ¿no? ¿no? Pero sí que sea consistente. ¿Se da cuenta? Es lo que busco, ¿no? Si quiere presentarlo en PowerPoint, igual, ¿no? También, ¿no? Para mí lo importante está en el contenido, ¿ve? Quiero ese contenido que sea valioso. Ok, ingeniero. Ok, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, pensé que íbamos a conversar un rato más sobre esto, pero creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Ya les he dado las fechas, ya apuntaron ustedes las fechas, ¿no? Y traten de estar en la fecha, jóvenes, porque después vamos a amontonarnos, a juntarnos, a hacer, por ejemplo, en una sola fecha, 3, 4 grupos, y así no era lo que yo pensé, lo que pienso, ¿no? Para que tengan el tiempo, expongan libremente, ¿verdad? ¿No? Si tienen alguna dificultad, me la dicen desde ya. Profe, no encuentro la información para transformadores de potencia, entonces a ver, buscar, por ahí tengo yo seguramente algo que ofrecerles, o de otro tema. Pero antes busquen pues ustedes, porque los temas son comunes, ¿no? Los van a encontrar. ¿Tienen algo más que conversarme ahí? Ingeniero, disculpe, con respecto a al tema de la asistencia en el curso, no encontramos el link para marcar asistencia en el univirtual. ¿Está programado?
está programado ahí por los señores de arriba de la plataforma. Ellos han programado, incluso creo que le han enviado un video. ¿Mm? De todas maneras, yo voy a decir que todos ustedes asistieron, que están interesados. Habría que comenzar a pasar lista, ¿no? Pero ellos les enviaron un video. Ellos, hasta donde yo sé, me enviaron un video, ¿no? A mí, pasó lista, y un video para los alumnos también. Entonces ustedes automáticamente, ya no es como el ciclo anterior, automáticamente están apuntándose ahí en la lista. ¿Pueden hacer eso o no es posible? Para preguntar, ¿ah? Porque yo pregunto y si pueden, pregunto ahí arriba, donde están los señores Galvez, el ingeniero Galvez, que está a cargo de eso. Y le pregunto y le digo, oye, ¿cómo se matriculan los estudiantes? Le digo, ¿cómo se matriculan? Digo, ¿cómo pasan lista? Me dicen de que no pueden. Me dicen, no, Lucho, tienes que hacerlo así para que eso salga ya. Entonces me echo la culpa. Pero lo que me dijeron en un principio era así como les estoy conversando, ¿no? Yo voy a ver eso también, a ver qué dice. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces estamos así. Nos quedamos ahí, pues. Cualquier cosa me preguntan, me escriben al correo, me dicen, profe, y listo. ¿Este PDF que lo puede colgar en el aula? Sí, puedo colgarlo. Sí puedo hacerlo, claro que sí. Ingeniero, quizás por el chat en Yo este soy el que momento manejo podría el pasarlo. aula, pues porque tengo la teoría. El que no puede manejar el aula y no me ha dicho nada es el profesor de laboratorio. ¿Quién está en laboratorio? ¿Ventosilla está? No. Ventosilla, profesor. Claro. Él no me ha dicho nada porque él no puede entrar. Esa es una dificultad que también tengo que conversar ahí. Lo mejor es que cada uno tenga su, así como el ciclo pasado, ¿no? Yo tengo igual en medidas eléctricas 2. Tengo laboratorio de medidas eléctricas 2 y tengo que hablarle al ingeniero Sandoval cada vez que quiero entrar y decirle, ¿no? Ya pues, puedo hacer eso, ¿no? No, Lucho me dice, mejor tú agarras y te haces tu trabajo aparte y ya al final me das todo, le doy las notas. Pues así será. Y en cambio el ciclo pasado, cada uno de nosotros, tanto el que dictaba la teoría como el laboratorio, tenía su propia aula, ¿no? Cada uno podía manejar, podía poner archivos, podía poner, sacar, etc. En este caso, solamente el profesor de teoría es el dueño, entre comillas, del curso. O sea, es el ingeniero Ventosilla, ¿no? Se entiende de que no puede entrar en mi aula virtual. Él estará haciendo lo suyo por parte. No sé cómo lo está haciendo, ¿eh? Depositar. ¿Dónde puede depositar archivos? Todo lo está haciendo por correo, probablemente. Ustedes saben eso. ¿Qué está haciendo? Sí, profesor, disculpe, el profesor sí ha creado un aula virtual en Moodle y por ahí está haciendo todas las organizaciones del curso. Claro, así puede hacerlo, pues. Ajá. Claro. Pero la idea de lo que nos dijeron era de que tenía que conversar con el profesor del curso para ponerse de acuerdo sobre los temas, etc. Así fue. Pero está bien pues lo que hace, ¿no? ¿No ha conversado con usted todavía, profesor? Conversé al inicio y él me conversó del problema, pero ya no he vuelto a conversar, ¿no? Al inicio, que ya va a ser un mes. Porque esta semana vamos a entregar ya el primer laboratorio y básicamente lo que hemos hecho bueno, la poca corriente, ¿no? Sí. Nos ha explicado, o sea, que debemos entregar en un determinado formato, pero, o sea, con respecto a lo que usted nos está enseñando, o sea, como que no ha profundizado mucho. No sé Bueno, cómo, no sé cómo llevan el curso, por eso. No sabía que no se estaban comunicando, o si es necesario que se comuniquen. No sé cómo es eso así. No me comentaron a la profesora a mí. Sí, hay problemas, pues, ¿no? El asunto es más profundo de lo que en un principio podríamos imaginar, ¿no? Y yo veo de que se han hecho las cosas, ¿no? Muy rápido, ¿me comprende? Entonces, no como el ciclo también terminó y empezó al mismo tiempo casi,
no hubo oportunidad de planificar tal vez mejor las cosas. ¿Ve? Eso es, al final de cuentas, lo que ha sucedido. ¿Mm? Y en la esperanza de que mejore para el ciclo siguiente, vamos a ver cómo se trabaja eso. Pero es bueno que conversemos, ¿no? Si a uno le van a dar la teoría y al otro le van a dar el laboratorio, a otro profesor, quiero decir, entonces mínimamente se necesita conversar, ¿no? Para saber los temas que está trabajando la teoría y qué laboratorio conviene hacer primero, qué conviene hacer después, ¿no? He visto, por ejemplo, el laboratorio de medidas que empieza con puentes, creo, ¿verdad? La guía, Sí, profesor, es el primer laboratorio que ya nos dijo claro. el profesor. Y puentes no cabe hacerlo en el primer laboratorio. Puentes debería ser tercero, cuarto, no sé, pero el primer laboratorio debería ser todo lo que corresponde a, a errores, cuando menos, ¿verdad? Pero en la práctica. Como no estamos en el laboratorio, entonces pues pasa eso. ¿Mm? Pero bueno, pues no, esto tiene que mejorar. Espero yo que sea así. ¿Mm? Muy rápido ha empezado todo y la modificación esta que les digo de que cada uno tiene su aula virtual no tampoco permite la comunicación. Así, jóvenes. ¿Mm? Eso habría que conversar con el ingeniero. Voy a conversar con él para ver cómo podemos solucionar esto. Nos quedamos Ingeniero, ahí, ¿sí? Ok. Cuídense bastante, ingeniero, pasen bien. Díganme, le escucho. ingeniero, quizás pueda compartir su PDF por el chat. También, yo, como tengo la teoría, no tengo el problema que dice. Yo lo puedo poner en el aula virtual. Esa es la ventaja de tener la teoría. El que está en dificultades es el que tiene el laboratorio. O sea, yo lo pongo en el aula virtual y ahí queda. ¿Bien? Ahí lo queda, ahí lo pongo y lo queda así como hemos tomado, pues, la prueba de entrada, ¿no? Igualito. Lo dejo ahí. Ok, ingeniero. ¿Ya? Ok. Quedamos así, ¿sí? Ok. Ahí nos quedamos, jóvenes. Gracias, ahí estamos. Record.